noche para compartir. GDS, siempre en movimiento. A las puertas de Magonia. Síguenos en Twitter, @GDS_radio. Carlos Matos, Guillermo San Martino en una nueva cita. A las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy, especial de la radiodifusión argentina y del mundo. Lo invitamos a este viaje al locutor nacional Miguel Vicente. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Fagner. Eran exactamente las 9:06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telemaco Susini y sus amigos, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se los llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. 4 años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2-1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, 2 radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946, que llevaría al triunfo a Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas, y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio.
Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión, pero también dijeron: el silencio es salud. Argentino. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para ser ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto? Bueno, y con estos acordes y esta primera acercamiento, ¿no?, a lo que es la radiodifusión argentina y este programa especial en A las Puertas de Magonia, le doy la bienvenida a su conductor, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un pequeño resumen, porque ahora vamos a tener a un protagonista que lo venimos anunciando en los programas de Las Puertas de Magonia, que nos va a contar más historias de la radio y puertas adentro. Y puertas adentro, vos sabés que ¿por qué decidimos incluir el tema de la radio? Bueno, además que el regalo de tenerlo a Miguel, ¿no?, acá con nosotros para hacer esta entrevista, para hacer esta charla en realidad, en una especie de tertulia o de fogón. Bien, porque la radio tiene muchísimo que ver con lo imaginal. Tal vez es la creación que ha hecho que las distancias se achiquen, se corten, y tiene que ver con una etapa de la humanidad en la que la técnica intentaba imitar, por un lado, a la naturaleza y por otro lado, cumplir con muchas fantasías. Por ejemplo, a ver, el hombre desde siempre quiso volar, ¿no? Y se buscó varias maneras para poder hacerlo. De hecho, se ha descubierto un antecedente del globo en el siglo VIII. Fíjate vos cuánto tiempo hace, ¿no? Y después aparatos que permitieran andar mucho más rápido. Patrick Harpur, un escritor inglés, filósofo, artista, alguien que está en el mundo de lo imaginal, que ha investigado y se ha zambullido en lo imaginal, dice que la radio como tal viene a cumplir esa fantasía de la telepatía, el poder transmitir pensamientos a distancia. Él hace alguna disquisición ahí a ver si es que realmente los humanos teníamos esa facultad telepática o no. Y dice, así como la escritura permitió que depositáramos la memoria, también otras técnicas, otras tecnologías dieron otras posibilidades. Y habla de la televisión, por ejemplo, como la posibilidad de la clarividencia. No está mal lo que dice Harpur, no está mal. Como una especie de prolongación de las facultades humanas, todas aquellas tecnologías que la humanidad ha inventado y ha creado. Y la radio, Guillermo, venimos nosotros hablando ya hace varios programas, y casualmente el disparador fue un programa sobre Los Ángeles. Vos sabés, sí. Miguel Vicente, vos sabés que estábamos haciendo un programa sobre Los Ángeles, sobre el mundo angélico, y hubo una oyente colombiana, Cristina, dijo, bueno, acuérdense que el arcángel Gabriel es el patrono de las comunicaciones. Y entonces nos acordamos con Guillermo de la transmisión de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza, en la Antártida Argentina, allá por el 79.
que claro, ahí el irrespetuoso de Guillermo San Martino se apuró a aclarar que no había nacido. Yo no había nacido, ¿no? Miguel, no, pues me hablaba de algo, yo esa transmisión en el vientre de mi madre lo habré escuchado. Vos sabés, Miguel, que yo nunca hubiera esperado semejante obscenidad de parte de Guillermo, ¿no? Pero bueno. Es imprevisible, Guillermo. Vos lo conocés mejor, es imprevisible. Realmente, yo lo sigo considerando un amigo, ¿no? Pero bueno, así las cosas. No, y hablábamos, Miguel, Carlos, también de la radio de onda corta. Y claro, yo accedí a la radio de onda corta en el 90, mis 10, 11, 12 años. Carlos también nos separa una pequeña generación, pero también, ¿no? Entró en el mundo de la onda corta, del diexismo, y bueno, compartíamos algo que hoy en día, saben que, y ahora ya, Miguel, queremos que nos cuentes parte de tu historia. Hoy estaba viendo una tienda que se compra en Miami de productos, y hay de estas radios, simulando radios de la época que nosotros hablamos, ¿no? La radio del dial analógico, después vino el digital. Yo digo, pero estas ondas que quieren vender acá, decíamos, son difíciles, ¿no? Hoy en día de sintonizar la onda corta, pero vendían todavía radios de onda corta. Y bueno, ahí me puse a ver radio justo hoy que íbamos a hablar del mundo, ¿no? De la radiofonía. Claro, yo me acuerdo de la radio, la radio que me regalaron mis viejos, fue una Tonomax Super Platino 7 bandas cuando egresé de 7º grado, pero antes me había apropiado de una Tonomax 4 bandas, que no sé de dónde salió, creo que era no sé si era de mi abuelo, de alguien era, y bueno, recuerdo que con un alambre de cobre, porque la antena telescópica se había roto, y con una bobina habíamos hecho un revoleo para escuchar las emisoras de onda corta. Y un dato que comentábamos, Miguel, es que, bueno, para las personas ciegas fundamentalmente, con baja visión, la onda corta fue una puerta al mundo, porque nos permitía escuchar transmisiones de diferentes lugares del mundo y conocer las culturas. Y vivimos la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Escuchando las radios de las dos Alemanias y de las dos Coreas, etcétera. Carlos, yo me quiero ahora tengo curiosidad con esto que esta introducción. ¿Cuál fue tu primer acercamiento, Miguel Vicente? De pequeño, una radio. Eso le iba a preguntar a Miguel, justamente, sí. A ver. Bueno, Guillermo, buenas noches. Sos muy generoso en los conceptos que no me merezco, me parece. Y Carlos, qué gusto, Carlos, que me hayan permitido integrarme a esta charla. Mi primera radio era un combinado que llamábamos en esa época. Yo soy nacido en el año 46. Desde que tengo uso de razón, y aclaro que esta frase no es mía, escucho radio desde el vientre de mi madre. Yo la copié de alguien porque coincidió con mi vida, y mi vida realmente está sujeta a aquellos recuerdos. Días pasados tuve ocasión de hacer casualmente para esta querida radio GDS con Jorgito Marín y Guillermo San Martino una pequeña nota a Emilio Conte, que con sus más de 80 años está flamante, debuta a los 9 años, ya recorre los pasillos de la vieja Radio El Mundo. ¿Y en dónde debuta? Nada menos que en los Pérez García, era el más chiquito. Claro, que quizás no le diga mucho a los jóvenes, pero quien ha leído un poquito de la radio, y luego, bueno, más acá en el tiempo, su rostro fue conocido en el programa La Familia Falcón, y me contaba, porque yo me encontraba más veteranos que yo, que algunos ya partió, cómo eran aquellas transmisiones. Y cuando me dijo que, por ejemplo, me había enterado también por otros amigos, pues tuve la suerte de trabajar en Radio Nacional hasta hace poco que me tocó jubilarme. Había programas de 15 minutos. El Lostora Tango Club, que iba en vivo, yo cuando me pongo a pensar, como te pasará a vos, Carlos, o a Guillermo, eran 15 minutos de aire donde estaba la orquesta de Alfredo de Ángelis, sus cantores,
los locutores, ¿cómo 15 minutos? Y con público en vivo. Con público en vivo, claro. No, hacían entrar a la gente 15 minutos por reloj, porque Haines, la empresa de Haines, inglesa, tenía precisión en los programas. Aún hoy se conservan, no sé si tuviste ocasión de recorrer los estudios de Nacional, que fue Radio El Mundo, están muy bien remozados. Se conservan los 2 relojes, el minutero y el segundero, porque tenías que entrar, sea locutor, sea una orquesta, exacto, porque el control central, que todavía existe, pero hoy cumple otra función por las FM, llámese FM Rock y FM Clásica, antes eran todos los estudios, porque los discos se pasaban poco, en época yo era pibe, se pasaban, por supuesto, pero y hoy me puse a charlar con Emilio, yo le digo, Emilio, vos viviste eso, claro, y yo de chico escuchaba esas audiciones, en realidad. Escuchaba a mis padres, qué sé yo, bueno, Belgrano, Splendid, que eran las más grandes, ¿no? Con Radio El Mundo. Radio El Mundo, varios la calificaron como la BBC de Argentina, ¿no? Porque fue una de las primeras en hacer transmisiones de onda corta. Contanos un poco de eso, Miguel. Bueno, eso viene, lo sumo lo que vos decís, que la primera en hacer ese tipo de transmisiones. Resulta que la maqueta, el diseño para construir Radio El Mundo es una pequeña BBC de Londres, aunque les parezca mentira. No es nada pequeña para nosotros, Radio Nacional. Yo hablo, ojo, que no quiero confundir al oyente. Fue Radio El Mundo, hoy es Nacional. Claro, sí, hubo por una cuestión de domicilio, digamos, ¿no? Claro. Además había varias radios en su momento también en ese complejo, me parece. Sí, ahí hubo una época en uno de los gobiernos militares que hubo 5 radios en el edificio. Esto les da la pauta a los oyentes, los estudios que hay, que ahora están reciclados, remozados, chiche como está en la radio, y la pude disfrutar antes de jubilarme. Bueno, yo voy a programas a veces a ver a mis amigos. El diseño es más chiquito, una BBC en reducido tamaño. Y hay un detalle que si alguna vez les toca darse una vuelta o entrar, gente macanuda, para que poder recorrer, resulta que cuando se entra en Maipú 555, debe haber 40, 50 metros, y luego hay una escalera que desciende a los estudios, pero en forma paralela, el pasillo amplio, y yo me preguntaba ¿por qué si estaban todos en el fondo no se corría riesgo de penetración de sonidos? Sí, había riesgo porque pasaban 2 líneas de tranvía y la vibración. Los ingleses se dieron cuenta que si ponían los estudios, en vez de las oficinas que pusieron, iba a haber vibración. ¿Qué detalle se tenía en cuenta? Año 35, sale al aire, Mundo. Año 35. Una maravilla, una cosa impresionante. Yo recuerdo cuando era chico, que pegaba el oído. Bueno, después vinieron Pueblo, Radio Argentina, y muchas otras más. Radio Argentina, que era LR2, y decía, yo recuerdo en una época que decía que era la primera radio del mundo. Y yo sé que este es un tema muy polémico. La verdad que es un tema muy polémico. Ahí escuchábamos la transmisión de Susini, escuchamos la ópera Parsifal. ¿Realmente fue la primera transmisión con estas características en el mundo, o es una de esas cosas que, debido a que no había internet en aquel momento, y muchas veces pasaba que adelantos o avances similares se daban en distintos lugares y no había una conexión como para documentar? Porque
hay norteamericanos que sostienen que la primera transmisión radial comercial fue en 1916. ¿Qué nos podés contar de eso, Miguel? Lo leí en varios autores del tema de radiofonía. Bueno, además de Ulanowski hay otro autor que es compañero de la Sociedad de Locutores, Vicente Gallo, que no copia nada de Ulanowski, investiga, algunas cosas coinciden porque con las fechas y los números no podés cambiar nada, pero coinciden en que hubo intentos. Lo que pasa es que aquí se comenzó a llamar broadcasting porque empezaron a programar artistas en vivo, se tiraban los primeros cables para transmitir un partido de fútbol, cosa que en Europa y en Estados Unidos está comprobado que se hizo después. ¿Qué pasaba? O sea, las características, como conocemos la radio hoy, surgieron acá, porque obviamente es todo un proceso. O sea que sí podemos decir que la primera transmisión radial fue argentina. Sí, LROI, Radio Argentina. Y la grabación que vos habrás escuchado y que, bueno, se han hecho compactos sobre la historia de la radio, no es original, está actuada. ¿Por qué? Porque no se grabó ese día. Qué buena revelación estás haciendo, porque me acuerdo cuando salió Días de Radio, claro, que justamente, y en Días de Radio que venía con un CD, y muchas veces se pasó eso, y llamaba la atención realmente si es que esa era una grabación o era algo que estaba armado. Es una artística, está comprobado, porque no, ellos tiran la antena en la terraza del Coliseo. Ellos eran radioaficionados, Ucini, Guerrico, claro. No recuerdo el nombre, dos eran estudiantes de medicina, y Susini fue un hombre del espectáculo, un hombre del cine, del teatro posteriormente, y junto a Yankelevich trajeron las primeras cámaras en los años 49, 48, 49, para dar lugar al nacimiento de LR3 TV Canal 7. Así que LR3 era TV Canal 7, LR3, porque LR3 después quedó en manos de Radio Belgrano, ¿no? Esa sigla. Claro, porque se hizo un pequeño estudio en Radio Belgrano, y ahí me ha contado, porque tuve el gusto de charlar mucho con Brizuela Méndez, que ellos del estudio de radio al flamante, al advenimiento de esta joya que era la televisión, iban corriendo porque no había video. O sea, salían de la radio y volvían maquillados y hacían hacer, ¿verdad? Pero era todo muy, muy primitivo. Estamos hablando de la televisión nace en el 51. LR3 TV Canal 7, que después fue LS82. LS82, claro. Pero la radio tiene un protagonismo. Yo tuve la suerte, el destino, la vida, y cortame si me extiendo un poco y no lo dejo hablar, Guillermo. No, acá en todo caso, Guillermo, que se queje, te vamos a escuchar muy atentamente, seguimos escuchándote. No, es un placer, un placer. Gracias. Vos hablabas del significado de la radio, como siempre lo hemos hablado con Guillermo y con otros colegas, con Jorgito Marín, que casualmente hoy grabé para el archivo del programa Compartiendo de GDS, y me tocó viajar muy joven, radicarme en la Patagonia. Tenía 19 años, no era locutor profesional todavía, no había rendido las últimas materias del ISER, y descubrí algo que todavía, bienvenida a la tecnología, teléfonos celulares como estamos usando en este momento, la televisión por cable, la televisión satelital, pero ¿qué eran? Los mensajes para el poblador rural. En Río Gallegos, cuando yo a los 19 años fui a vivir, me contrata LU12, Radio Río Gallegos, creada en 1938, imagínense, no hace poco cumplió años, lo que era Río Gallegos en el año 1938. ¿Qué pasaba? Había que mandar mensajes al campo, porque no todos tenían teléfono a las estancias.
digo estancias como estaciones ferroviarias, y bueno, y todavía mensajes para el poblador rural, o escuchen sus mensajes, se siguen pasando en varias radios, y no muy lejos de la Patagonia, Lo escuchás en Azul, en Olavarría, suelen hacer los colegas todavía. Todavía. Vos sabés, Miguel, que en relación a lo que decís, hace muy poco volví a escuchar una milonga cantada por Jiménez Agüero, sí, donde se escucha como una transmisión radial que le avisan a una persona que es actuada en esta milonga por Jiménez Agüero, que su esposa va a tener familia. Entonces claro, le comunica no sé cuánto. Pero eso tiene una historia que, si me permitís, me llega muy de cerca. Sí, contame, por favor, porque lamentable. Yo, sin conocerla, es un tema que emociona muchísimo, Así bueno, que... hablaste de Hugo Jiménez Agüero. Hugo Jiménez Agüero, que partió no hace muchos años, venía a actuar a Buenos Aires, a hacer un teatro, era mi compañero locutor en LU12. Ay, mirá, pero qué impresionante. Y escribía en la mesa de trabajo las primeras letras, lo que luego serían chorrilleras, milongas, canis, bueno, pero él comienza haciendo un programa de tango, y al lado mío empezó a escribir, y después, bueno, la coincidencia que pude hacer que entre en una famosa peña que trabajé, que no existe más, que fue, capaz que la sintieron nombrar, el Palo Borracho. Él llega a Buenos Aires y actúa en el Palo Borracho, luego graba en su propio sellito, en sus cassettes, Naquel, porque él va a ser el servicio militar. Y era muy buen locutor, en ese momento se te permitía trabajar sin la habilitación profesional, solo un permiso limitado. Claro. Y sí, con Hugo, sí, yo cuando, como mucha gente nos enteramos de la muerte de él, fue terrible, ¿viste? Porque con mucho esfuerzo llegó a Cosquín, y fue muy querido porque estuvieron los hermanos Verbel, el mismo José Larralde le cantó a la Patagonia, pero quedarse en Gallegos, todos le decían, pero no te volvés a Balcarce, no, se enamoró de la Patagonia, me lo confesó a mí. Sí, y yo creo que Hugo Jiménez Agüero hizo que quienes estamos del paralelo 40 hacia el norte, en Mar del Plata, zona 38, tuviéramos real conciencia de la Patagonia. Creo que claro. Eso se lo debemos a Hugo Jiménez Agüero. Claro. Lo que hizo Hugo fue, incluso, les digo más, fue criticado porque mucha gente decía que él reformaba, que los ritmos no eran auténticamente de él. Y yo puedo decir que sí, que tomó género un cani, un loncomeo, es como los santiagueños tocan una chacarera, una vilala, no es que quiso cambiar nada, o adaptando los climas para ese género que es ancestral. Mucha gente no lo creía que él que copiaba, que no era auténtico. Y doy fe que Hugo Merlo, que fue su guitarrista, era el que musicalizó los temas de Hugo, ¿no? Que hoy se pueden escuchar, felizmente. Sí, acá en Mar del Plata había un programa muy conocido, seguramente vos lo habrás conocido personalmente, a Víctor Noel Jiménez, un programa a la mañana que se llamaba Buenos días, señor Díaz. Exactamente. Sí, lo conocí, y bueno, claro, y bueno, Hugo Jiménez Agüero hablaba mucho con el Vasco, también con Coco Lanza, de allá de Radio Necochea, ¿no? Tuve el gusto, no tuve el gusto de conocer. Yo me acuerdo porque justamente cuando íbamos a la primaria, si yo tengo 56 años, toda mi generación, y a lo mejor algunos un poco más grandes, mientras desayunábamos para salir a la escuela, nos nutríamos de toda esa música, y recuerdo alguna entrevista de Hugo Jiménez Agüero, y me acuerdo también de algunas opiniones de Aimé Painé acerca de la música de Hugo Jiménez Agüero, donde decía, no es exactamente la música del pueblo mapuche, pero sí toma los elementos como el esqueleto de los ritmos mapuches. Eso es muy buena definición, porque ella no lo atacó, todo lo contrario.
visualizó lo que hizo Hugo, Sí. visualizó a Painén, que bueno, él recorría la geografía patagónica buscando flechitas de indio. Yo me acuerdo que cuando se traslada a Buenos Aires tenía una vitrina y bueno, fósiles. Él estudiaba, no era que cantaba, viste, a grabar un disco o hacerse famoso. Yo soy testigo de eso, como mucha gente que está escuchando también, no lo digo, ¿no? ¿Cuántos años estuviste trabajando en la Patagonia, Miguel? Y realmente casi 10 años entre LU12 Radio Río Gallegos y LU20 Trelew Chubut y Canal 3 primer circuito cerrado, primer canal de la Patagonia en ese momento, ¿no? Y hoy me llega un llamado, fíjense en qué casualidad, está cumpliendo 84 años de vida LU4 Radio Patagonia Argentina de Comodoro Rivadavia. 84 años. 84 es una barbaridad. Igual cumplió el EU12, que trabajábamos con Hugo, cumplió 83 el otro día. Sí, realmente la radiofonía argentina es muy vieja. No sé si hay mucha conciencia de eso, ¿no? Pero la función, creo que hasta se podría decir geopolítica que cumplió la radiodifusión argentina, que cumple la radiodifusión argentina. ¿Qué nos podés contar de eso, Miguel? Sí, no, vos me decís en cuanto a la difusión. En cuanto a la difusión y ocupar todo el espacio, claro, y el hecho de unir a los pueblos, ¿no? Culturalmente, en una geografía tan vasta como la nuestra, un país que es muy, muy, muy grande y que está toda la población por ahí concentrada en las megalópolis, y que en la Patagonia la densidad de población no es tan grande, por ejemplo. Claro. Llegó a tener un habitante por kilómetro cuadrado Santa Cruz, imagínate. Claro. Sí. No lo dudes, Carlos, que une. Al contrario, se esfuerza la muchachada por seguir apuntalando. Entonces llama la atención a veces cuando uno viaja escuchar mucho en inglés, cosa que no estoy en desacuerdo con la música en inglés. Pero yo digo, el turista, el viajero, llega a un pueblito a ponerle, llega a Río Turbio, no hablemos de los lugares turísticos como puede ser Calafate, que se manejan a otro nivel con los programas de radio, con la tecnología, o llegás a Río Mayo o a Salta y vos querés escuchar algo representativo, pero la palabra federalismo a veces está mal empleada acá, ¿entendés? Sí, está muy mal empleada, porque hay gente que se rompe el coco, el valero, para investigar, para hacer programas, y a veces no son reconocidos o les cuesta conseguir un espacio para difundir lo nuestro. Sí, pero que une no lo dudes, que identifica no lo dudes. Eso que decís me remite a cuando abríamos el programa y recordábamos con Guillermo las transmisiones de onda corta, que bueno, ahora con internet prácticamente la onda corta no es una fuente de información, pero era impresionante, generalmente a las 7, 8 de la noche, cuando se abría la propagación, escuchar radios de otros lados, y lo que vos bien marcás, Miguel, conocer la música de otros lugares. Yo recuerdo las primeras veces que escuchaba música china o música japonesa, era rarísimo. Eran otras escalas. Radio Pekín, hace más de 50 años, tenía equipos de 500 kilovatios. No quiero imaginarlo. Guillermo debe escuchar. Impresionante. Pero hablo más de 50, 60 años, yo era joven, adolescente, y escuchaba en 25 metros, escuchaba, después Nederland, la voz. Sí, en la banda de 25 metros se escuchaban 2 notas y una voz masculina y después otra femenina que decía, aquí Pekín. Claro. y era prácticamente como escuchar el EU6 acá, era impresionante, porque creo que no tenían repetidoras. Sí, del caso de Radio Nederland,
que transmitían desde Hilversum, pero tenía tenía repetidoras acá en las Antillas holandesas, o sea, tenía repetidoras Claro. acá en América, ¿no? Entonces, Ellos- claro, uno... Sí, Claro, perdón, Carlos. Ellos tenían un servicio de grabaciones de cinta abierta, que por ahí habrás visto vos alguna caja o Guillermo. sí. Que yo guardo algunas de recuerdo de Santa Cruz, y mandaban a Río Gallegos, a LU12, como mandaban también a Trelew y otros lugares, ¿no? Un servicio gratuito, te la mandaban sin retorno, o sea que vos y esas cintas se cometían a veces el error de usarlas para grabar un partido de fútbol. No tengo nada contra el fútbol, pero ahí había un material histórico terrible. Sí. No, Nederland tenía ese sistema, que muy poca, porque había que financiarlo, eso era muy costoso. Había que financiarlo, y vos sabés que ahora que lo decís, yo recuerdo, haber estado en Santiago del Estero y en Misiones, porque tengo familia tanto en una provincia como en otra, y haber escuchado en las radios locales los informes que mandaba Radio Nederland, esto que vos decís, los informes que mandaba Radio Nederland en esas radios locales. Y la verdad que era una radio muy... A ver, yo no sé si imparcial es el término correcto, ¿no? Pero cuando uno quería entrar o apropiarse o intentar comprender el panorama internacional, Nederland era el dato, ¿no? Porque después teníamos, sí. obviamente, en plena Guerra Fría tenías la voz de América, la voz de los Estados Unidos por un lado, Radio Moscú por el otro, tenías, hablábamos con Guillermo en el programa anterior, en el caso de Alemania tenías la Deutsche Welle y tenías Radio Berlín Internacional, y escuchabas la misma noticia de dos lados distintos, decía, pero ¿cómo es esto? Entonces, creo que los que tratábamos medianamente de entender, caíamos en Radio Nederland, ¿no? Que bueno, ahí más o menos había un panorama un poco más equilibrado. Bueno, hablaban de las ondas cortas. El hombre llega a la Luna en el año, corríjame, 69, ¿no? Puede ser. 69, sí, exacto. Yo estaba ahí, estaba Hugo Jiménez Agüero, estábamos trabajando como empleados de LU12, vuelvo a Río Gallegos, y no estaba el canal abierto, o sea, luego nace el canal abierto, Canal 9, que es de la provincia, es provincial, pero eso fue luego, 70 y algo. ¿Y cómo hicimos? Queríamos transmitir que sea en castellano, y a Rodi, que ya no está más, nuestro director, se le ocurre, teníamos un receptor, tenía la radio, bueno, un receptor gigante, y pusimos onda corta, la voz de las Américas. Fue impresionante, una cosa de loco. Lo tomaron. Pero un equipo que si vos lo ves parece un combinado. Claro, era de la época de la famosa banda corrida, ¿no? Que vos pasabas a onda corta, tenías toda la banda corrida, creo que desde los 160 metros hasta los 15 metros, sí, prácticamente. Sí. Y había muchos equipos que eran militares de la Segunda Guerra Mundial, que luego se vendieron, bueno, llegaron acá a la Argentina varios, y con eso recibíamos noticias nosotros. Mira la época que te estoy hablando, del 40 y pico. Claro. Una maravilla. Y cuando... Y radio, te agrego esto, y Radio Nacional tiene, ya que hablábamos que todos los estudios tienen su identidad, o la mayoría de las frecuencias, nacional folclórica, nacional rock, bueno, clásica, RAE, radiodifusión al exterior, Argentina al exterior. Sí, y ahí, bueno, está así en el piso tercero de Maipú 555, y recibíamos la vuelta, rebote de lo que nos mandaban, mensajes, todo ese tipo de cosas, que en una época salió desde el correo, después se pasó a Maipú 555. Está todavía, sí, está todavía. Muy interesante. ¿Cuál fue para vos, o cuál es, eso, contanos vos desde tu perspectiva, la mejor época de la radiodifusión argentina?
Mira, es muy difícil dar precisión a través de un calendario, pero yo me remito a lo que ya hablamos algo de en el 30 y algo comenzaron los programas en vivo, había intentos chiquitos, así, los estudios eran muy pequeños, bueno, estamos hablando de Radio Callao, de Radio Brusa, de Radio Cultura, que la compra Yankelevich, Capone, en Flores, era una radio chiquita. Pero la época fuerte, cuando se ampliaron los estudios, convengamos que la televisión no había nacido todavía, vuelvo a repetir, 51 sale al aire Canal 7. Esa fue del 30 y pico al 50 y pico, porque todos pensamos, bueno, llega la televisión, la radio muere. Y no murió, al contrario. Y hoy con esta tecnología que tienen ustedes, GDS y otras radios colegas, hoy yo le mando un reportaje a Jorge Marín para Compartiendo, y Jorge y Guillermo lo editan, y bueno, igual parece que estuviera el tipo acá. Así que, no, al contrario, la radio vive permanentemente. La radio permite tal vez una acción, iba a decir, bueno, sí, interacción también, porque hoy día con el WhatsApp, con las redes sociales, pero hay una cuestión con la imaginación que tal vez la televisión, y ojo, esto no es un ataque a la televisión de ninguna manera, te digo, la televisión ya da algunas cosas de manera predigerida. Creo que todos cuando éramos niños queríamos desarmar la radio para sacar a las personitas de adentro, por ejemplo. Esa creo que es una fantasía que la hemos tenido, por lo menos los de nuestra generación y antes también. Y además, ¿cómo uno se imaginaba la radio, a los locutores? Me acuerdo cuando lo conocí a Raúl Calviño, acá en Mar del Plata, cuando él estaba en Radio Continental, se vino a radicar acá con qué profesional. Qué profesional. Vos sabés que yo lo conocí a Calviño en LU6. Hacíamos un programa con unos amigos, bueno, unos atorrantes que nos juntábamos con Nahuel Villegas, que era de Balcarce, pero que estuvo viendo acá. Un programa que se llamaba Umbral Tiempo Futuro, que era medio, un poco, se parecía, o nosotros tomamos algunos elementos de Umbral Tiempo Futuro para hacer A las Puertas de Magonia. Y no me acuerdo exactamente, era un pase, ¿no? Salíamos de un programa y venía otro, y estaba Julio Ranel acá, que me dice, te lo presento a Raúl. Bueno, claro, yo, siendo yo una persona ciega, lo escuchaba a Raúl Calviño y me imaginaba una persona enorme. Entonces estiro la mano para saludarlo a Calviño, le digo, mucho gusto, Raúl, y le pegué en la cara. y Raúl, Raúl, por supuesto, se dio cuenta de la situación y empezó a reírse. Me dice, no, poné la mano más abajo, yo tengo voz de grande, pero soy petizo, me decía. Carlos, Miguel, sabés que el otro día me pasó algo similar, pero ahora con la tecnología. Estaba escuchando Radio 10 y un programa que está a la tarde, que me gusta mucho las voces, es una locutora, otra chica más periodista y otro periodista más, y dicen, vamos a YouTube. Y entonces mi curiosidad pudo más, Miguel, Carlos, y voy a ver esa voz que yo tenía desde hace, pues un programa nuevo, de hace 3 meses, que venía escuchando en el auto, y de pronto, cuando voy a YouTube dije, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿No? ¿Por qué? No, claro. Porque la idea que yo tenía, claro, la voz modulada, yo le había puesto una cara, no importa la cara que le puse, ¿no? Pero le había puesto una cara, un rostro a la chica, al muchacho, nada que ver a lo que yo me había imaginado, y me llevé, no una decepción porque no voy a eso, pero a esto que ustedes hablaban, que lo que guarda la fantasía, ¿no? Detrás de una voz, claro. La fantasía en la cual uno
crea un personaje y por eso la televisión me da la impresión a mí que va camino lentamente con las plataformas de streaming a una muerte lenta, ¿no? Pero no la radio. La radio sigue manteniendo esa magia. La radio tiene que seguir siendo radio, ¿no? Miguel, ¿vos cómo lo ves esto? Yo no estoy muy de acuerdo con las transmisiones televisivas por radio o que las radios incorporen cámaras. O sea, respeto la libertad de cada uno, cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pero vos, ¿cómo ves esto, Miguel? Coincido plenamente, Carlos, con vos. Yo compartí varios programas con la periodista Alicia Petty, que la habrá sentido nombrar. Sí, sí. Una mujer de Argentores, está en la Comisión de Radio de Argentores, bueno, una gran periodista. Y un día nos ponemos a charlar en Nacional Folclórica y dijimos, ojalá que no pongan cámaras acá. Creo que no hay cámaras. Porque una cosa es lo que hacía Juan Alberto Badía, que era una cosa especial. Él no pretendía que todos los programas salgan por televisión. Claro, el misterio, cuando nace Canal 7, el primer canal, muchos actores se negaron a actuar. Hoy qué actor no querría trabajar. Gente de teatro, porque tenían miedo a que la gente se desilusione de lo que habían imaginado. Habían creado lo que vos estás diciendo, Carlos. Y muchos actores no hicieron televisión. Claro, murieron. Un poco lo que le pasó a Guillermo con esta voz femenina y masculina, ¿no? Te pasó tanto con uno como con otro, Guillermo, tanto con la chica como con el varón como con la mujer. Claro, porque es la esencia, es decir, ahora a nosotros las redes sociales a veces hay una manera de visualizar, ¿no? Pero a Miguel, por ejemplo, que vos no estás tanto en las redes, es muy positivo eso. ¿Por qué? Porque la gente te está imaginando. Yo recién puse una foto para interactuar un poco en la que está Pérez Bastida, está Adela, un encuentro que tuvimos en el verano, y digo, a ver si adivinan quién es Miguel. Y bueno, ahí está el juego. Ese es el juego, me parece, como esa cuestión de romanticismo que tiene la radio y no la televisión. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, a mí coincido plenamente. A mí me pasó, recuerdo una anécdota, yo de muy joven fui perdiendo el cabello. Y entonces, bueno, un día, no sé por qué, en una radio, no sé si era nacional o en otra, la gente, yo escucho fulano, que esto, que lo otro, lo escucho ¿usted quién es? Miguel Vicente. ¿Usted es Miguel Vicente? Claro. Era rubio de ojos celestes, Miguel, para esa persona, me parece. No creo ser un monstruo, ¿viste? Pero no, ustedes no se imaginan el silencio que hizo la mujer, una señora grande. Si hubiera sido joven me hubiera perjudicado más, pero no, sí. Vayan a saber qué imaginó, como dice Guillermo. Tuvo que ajustar la voz a la imagen. Es verdad, claro. Tuvo que ajustar la voz a la imagen. Pues es que algo que hablando de cómo dispara la radio la imaginación y las resonancias, recuerdo el famoso sonido de la torre de tránsito. ¿Se acuerdan? Esa voz que se escuchaba, llama torre de tránsito, y era un despiole de bocinas y ruidos y qué sé yo. Claro. Bueno, un día nos hicieron una nota a algunos estudiantes secundarios que estábamos, prácticamente los primeros estudiantes con discapacidad que estábamos en las escuelas. Bueno, entonces nos habían invitado a la radio. Y yo recuerdo que estaba sentado en LU6 al lado de Diana Gargiulo. Ajá. Y claro, escucho que habían a veces llama torre de tránsito y pasaban una grabación y fue como un desengaño, porque yo me imaginaba que había alguien en una torre de tránsito viendo a Mar del Plata en forma panorámica, ¿no? Y me acuerdo que cuando me digo, no me pueden hacer esto, ¿viste? Fue como, claro. pero era hasta donde uno imaginaba cosas, realmente. Sin duda, y mencionaste Radio Atlántica del U6, no debemos dejar pasar que tiene mucho que ver con la historia, porque fue, si no la primera, una de las primeras radios amplitud modulada, no existía la FM, 1926 ya Mar del Plata tenía una radio.
Sí, una cosa para ese momento, creo que estaba ubicado cerca del primer estudio en una casona en la Plaza Rocha, no sé bien la historia, porque yo pedí documentación, copiar algo, y no hay material. Alguien debe tener en Mar del Plata fotos, pero no hay mucho material gráfico. Hay que recurrir a la memoria de personas como Mario Trupp, hay que recurrir a la memoria de quienes quedan, ¿no? Eso es lamentable en nuestro país y ojo, creo que yo también me incluyo, porque hablando de las historias de las instituciones, de las cuales por ahí hemos trabajado hace mucho, uno no guarda la documentación, uno guarda recortes, y se da cuenta cuando es tarde, ¿no? Cuando hay que hacer un rescate y decís, pero ¿y esto? ¿Dónde se podrá, dónde habrá registro de esto, ¿no? Y creo que con la televisión pasa algo parecido al tener que reutilizar los tapes, los famosos tapes. Claro, que mucho, como decía, mucho se ha borrado, como se han borrado cintas magnetofónicas, se han borrado muchos programas con el videotape. Después vinieron distintos sistemas, no se actualizaban los sistemas de las cintas anchas, y bueno, y sumado que vino a revolucionar bien en algún aspecto el Internet, porque se puede archivar mucho, se puede almacenar mucho. Yo no soy un experto, pero el archivo sirve. Antes se perdía, se borraban, porque en esa cinta, agarrá una cinta, le decían técnico al director, no importa, un programa que... No, y ahí se estaba perdiendo la identidad. No sé si están de acuerdo, chicos. Sí, vos sabés que estábamos, mira, hace unos días atrás nos acordábamos con unos amigos del programa de Aldo Camarota, Telecómicos. Claro. Bueno, nos acordamos por una anécdota de barra, porque resulta que no voy a dar el nombre al aire porque, pero una persona, un amigo, nos hacía acordar al personaje de Cándido Ligasiempre, de Telecómicos. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero se hacía, sí, porque realmente se hacía el piola y terminaba siempre cobrando este flaco. Entonces, cuando decíamos Cándido Ligasiempre, empezamos a buscar, a ver si encontrábamos en alguien que haya digitalizado, y no encontramos nada. Y ese personaje era buenísimo. Además, Aldo Camarota era un libretista de lo mejor, para la raíz humorística era un maestro. Y ya lo había demostrado en la radio, ya lo había demostrado, como Delford en su momento y otros más, pero Camarota creo que se había radicado en Estados Unidos. Estamos hablando hace tiempo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que creo que justamente cuando vino, me parece que fue cuando vino el golpe del 76, más por esa fecha, se había radicado en Estados Unidos, porque recuerdo que justamente, que también en Radio El Mundo le habían hecho alguna que otra entrevista acerca de cómo era su actividad y cómo tuvo que reciclarse, porque el humor latino allá no era igual al de acá, tenía que hacer otras cosas. Pero era muy divertido el programa de Telecómicos. Yo no lo conocí en radio, alcancé a conocer Telecómicos siendo niño, y había personajes que eran muy arquetípicos, y además tenía un sentido terriblemente agudo, cuando satirizaba a los distintos personajes políticos, ¿no? Claro, eso hacía que no coincida con el pensamiento de los distintos gobiernos, que venía la censura, ¿entendés? Porque, Camarota no es que no se callaba nada, era un hombre que trabajaba el humor a través de la actualidad, y eso ha traído muchos inconvenientes a muchos libretistas, actores inclusive, ¿no? ¿Tuviste problemas con la censura, Miguel? No, nunca. Nunca te me pasó una vez, estando en Chubut, en la LU20, una emisora que existe felizmente, de gran potencia, me pasó que alguien me dijo de la programación,
por qué pasaba tantos discos de Mercedes Sosa. Y yo no lo entendía, le digo, ¿qué me está diciendo? No, porque viste que es comunista. Hasta me llegó a decir que tomaba mucho vino. Fíjense en ustedes la mentalidad de un director artístico. No le voy a nombrar, ya no vive más. Y aparte. Está bien, y no se puede defender. Tomaba vino, diciendo, bueno, era borracha y por eso, Dios mío, de Mercedes Sosa, lo máximo. Sí, pero, a ver, fue una censura de prohibirme. Claro. Y me pasó al revés, me pasó estando en la vieja Radio Nacional de la calle Ayacucho, ¿qué tal? Estaba en un palacete ahí de la familia Devoto, que fueron dueños de Radio Splendid también. Yo empecé muy joven haciendo un programa que se llamaba Canto de Cuna, que cada día distinto lo hacía un locutor, un conductor, un folclorista. Y es cómico esto, porque el director artístico era un coronel, y le voy a nombrar porque es un tipo fenómeno. El coronel Subiela, peticito, chiquito, entonces nos paraba en el pasillo charlando, le encantaba el folclore, nos pedía que lo invitemos a las peñas, al teatro, él se aparecía. Yo dije, muchacho, viene de arriba, dice, no me ponga música de protesta, pero te lo decía de una forma. Te voy a decir, bueno, si yo traigo tema de protesta, vamos de despelote, lo van a echar del cargo, pero no te lo decía con la censura de la que pasaba por la represión, no sé si me entienden. Sí, en forma, lo hacían en forma por ahí elíptica. Sí. Tampoco sugerente, digamos, tapando la realidad, pero es una anécdota, ¿no? Lo que yo sí me acuerdo, pero bueno, lo que pasa es que esto ya sería más cerca de la Guerra de Malvinas. Yo, las primeras veces que estuve en la radio fue en el año 82 y 83, y lo que sí me acuerdo, cuando hacíamos el programa Centro de Información 6, que éramos todos adolescentes, que sí, la verdad que a nosotros nos pasaron una lista de discos que no se podían difundir. Recuerdo que hasta el homenaje que le había hecho Jairo a Borges estaba censurado en casi todos sus temas. Eso era muy loco, ¿no? Eso era tremendo. Tremendo. Un artista que era mi amigo y conocido por todos, que vivió aquí en Mar del Plata, muy amigo del Vasco Jiménez, Coco Díaz, el chamamecero. Sí, Coco Díaz estuvo acá, sí. Nacido en Tostado, Santa Fe. En una de las listas, un chamamé humorístico, pero que no decía nada, porque después uno va preguntando, ¿por qué lo censuran a Coco Díaz? No, porque como era chamamé, es muy vulgar. Pero ¿qué cosa es chamamé? Es cultura, por Dios. Hoy está declarado de interés mundial, ¿sabías? El chamamé. Sí. Ahora vos fíjate, hasta estos tipos, hasta qué punto llegaban, porque no les gustaba. Hay una anécdota que un director de Radio El Mundo era todavía, pero estoy hablando de un gobierno militar de los 70. El interventor era marino. Ojo que hay militares que han entendido, estudiaron y bueno, que se pudo tratar, no todos eran ignorantes. Pero entonces este hombre, la mujer lo convenció que no pase más discos de Gardel acompañado en guitarra. Eso mundial me lo contaron. Me lo contaron viejos locutores. Con la orquesta sí, pues había grabado poco, con Canaro grabó Gardel. Claro. Pero el fuerte de Gardel, que era los guitarristas. Porque seguro, no le gustaba. Después que hubo grabaciones de Gardel con orquesta, pero que fueron armadas después. Claro, un trabajo de laboratorio. Claro, un trabajo de laboratorio, claro. No le gustaba a la señora y no había que poner a Gardel. Entonces no se podía poner a Gardel. A Gardel con orquesta. Qué cosa increíble realmente. Esto de Coco Díaz no lo sabía. Y fíjate que falleció Coco Díaz no hace mucho, y creo que quienes lo recordamos somos las personas grandes. Es una pena realmente, porque era un humor muy del litoral. Muy del litoral, era muy sano, era pícaro, ¿viste? Sí, totalmente.
Bueno, él llegó a tener discos de oro en sellos de ON. El Mimoso, que lo compuso con Carlos Carabajal, él le puso música a Coco, fue un éxito, y otros también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había temas que eran, yo me acuerdo de ese que decía, al niño Enrique Luis le tocó la conscripción. Era realmente un tema donde a los burguesitos les pegaba sin asco, ¿no? Con mucho humor, claro. pero era muy talentoso Coco en ese aspecto. Creo que sí, haciéndose un poco el tonto, decía cosas terribles muchas veces. Sí. Lo del niño, ese llamé al niño Enrique Luis le tomó la conscripción. Mientras, ¿cómo decía una parte? Mientras usted me sirve un whisky, me voy a hablar con mamá. Una cosa así le decía el conscripto, Enrique Luis, al sargento, una cosa así. Una cosa muy claro, aparte, muy loca era, ¿no? Coco compuso una chacarera tan linda que hoy se sigue pasando, que la han grabado muchos, que es Del tiempo de mi niñez, donde pinta su infancia en Santa Fe, en el pueblo de Tostado. Era un tipo capaz también, pero bueno, había encontrado esa beta, pero no era grosero, no era grosero. Lo que pasa es que, bueno, no le gustaba. Yo creo que el doble sentido de Coco, si hoy se podría llamar doble sentido, uno lo encontraba en el partido del truco, ¿no? Cuando él relata el partido del truco, te ritmo la puntita, y esa es una composición espectacular. No, pero el del truco es una creación, es una genialidad. El truco. El tema del truco, sí. El tema del truco era muy divertido, y como vos bien decís, muy sano. Yo creo que hoy un chico lo escucha hoy, es una Ave María. Hoy es una Ave María, claro, porque aparte Coco Díaz era un hombre de pueblo, humilde, todos lo queríamos, mesas interminables de Sadaik y las noches de las peñas, era muy cordial y muy querido. Hay una anécdota aquí en Mar del Plata que me contaba Coco, porque después nos hicimos amigos ambas familias, con María Eugenia Díaz, con el hermano. Él vivió un tiempo acá en Mar del Plata, esto hace muchos años, y una mañana, un mediodía, golpean la puerta. Yo estaba parando en una pensión, en un hotel, no sé. Golpean la puerta, abre, o le anuncian que hay un señor esperándolo con una bolsita. ¿Saben quién era? Atahualpa Yupanqui. Se quería morir, porque él lo conocía, de verlo, claro. Lo habrá acusado alguna vez, pero no. Le decía, mocito, changuito, ponga la cocina, el fuego, algo, que vamos a comer un pedazo de carne. Dice, yo no me puedo olvidar, claro. Y uno relaciona que si Yupanqui simpatizaba con Coco Díaz, no es que era, digamos, que se cerraba y yo, yo estoy en las alturas musicales, en la letra, no voy a darle importancia a Coco, ¿no? Siempre me contaba eso, dice. Yo asocio Mar del Plata con una idea que vino como un asalto a Atahualpa. Yo no lo había invitado. Se alegró, ¿no? Por supuesto. Y apareció. ¿Lo conociste a Atahualpa Yupanqui? Sí, no lo traté mucho, muy poco. Lo conocí, por supuesto. Mis viajes Hoy yo iba mucho a los festivales de las distintas provincias, compartí escenario con los locutores locales. Siempre me gustó compartir escenario con los colegas de las provincias, Y bueno, había algunas agencias que nos llevaban con un elenco y viajaba mucho, estaba en las provincias mucho ahí. Atahualpa, bueno, no nos olvidemos que gran parte de su vida vivió en París y viajando, ¿no? Así que yo lo fui a ver algunas veces, pero no tuve trato prácticamente con Atahualpa. Te mentiría si te digo que sí. Claro, no, pero bueno, pero por lo menos algo sí de la personalidad de él has podido tomar. Y por ejemplo, artistas como Edmundo Rivero, que muy poca gente lo ha podido tratar, porque según dicen, y vos nos vas a saber decir, era una persona muy disciplinada, actuaba y después de ahí se iba a su casa. ¿Lo pudiste entrevistar a Edmundo Rivero? Sí, porque
él era el dueño del viejo almacén de la calle Balcarce. Claro. Que después lo estuvo regenteando Muni Rivero, su hijo, que fuimos bastante amigotes. No, era un hombre muy cordial. Lo que pasa que era, vos diste la palabra exacta, era muy disciplinado. Y en la noche el tango se asociaba con el whisky, se asociaba con otras cosas, con una bohemia que era amanecerse, y bueno, grandes autores e intérpretes no vivieron mucho por no tener conducta. Rivero era todo lo contrario, pero era un hombre amable, o sea, era un hombre que vos te sentabas con él y aprendías, ¿viste? No en vano Borges se acercó a él, o Bela Borges. Claro. Bueno, la primera versión que conocimos muchos de Jacinto Chiclana la cantó Edmundo Rivero. Después, bueno, Sí, se señor. popularizó la versión del Cuarteto Supay, pero la del Edmundo Rivero era increíble. Es increíble esa versión. Hay una anécdota que tiene que ver con los programas en vivo en Radio El Mundo, Belgrano, no me acuerdo dónde, esto me lo contaron los veteranos, que no, los programas con público le aconsejaban, no sé qué director fue, pasaron tantos años, yo no viví ese tiempo, no era locutor todavía, pero como decían el feo que canta lindo, entonces no sé qué director se le ocurrió que él no cante, que no se invite al público en vivo al estudio. Es mundial eso, ¿viste? Qué increíble. Igual que decir que Charles Aznavour, porque era peticito y medio pelado, no era Aznavour. Eso pasó, ¿eh? Eso pasó porque me lo confirmó Múnich Rivero, el hijo, uno de los hijos. Qué cosa el prejuicio, ¿no? Bueno, pero el mundo está más allá de todo eso. Vos sabés que yo recuerdo acá una vez charlando en lo que no tengo bien en claro si era en el Café de las Artes, un café que está frente de los Suizos, en otro lado, estaba José Ángel Trelles. Y José Ángel Trelles, una de las cosas que contaba, hablando del Mundo Rivero, por quien sentía una admiración enorme, dice: a mí Rivero me dio el mejor consejo. Dice, un día se acercó y me dijo: lo felicito, dice, pero tome este consejo, cante con el interés, no con el capital. Qué bárbaro. Y entonces dice Trelles que a partir de ahí él siguió siempre el consejo. Dice, y ahí empecé a cantar con el interés y no con el capital. Y después le dijo Rivero, si usted canta con el capital, no va a durar mucho. Ahora, si canta con el interés, tiene una larga carrera. Qué bárbaro, ¿no? Qué filosofía de... Qué generosidad Sí, bueno, también, ¿no? Impresionante. Un hombre, fue un gran lector. Él empezó como guitarrista acompañando a otros cantores, Rivero. Ajá. Él empezó y tenía esa enfermedad, yo no sé si estoy exactamente con el término, no es muy académico, pero creo que se denomina elefantitis, o científicamente debe tener Sí, algún otra nombre, denominación. sí. Sí, por las manos, las manos, un crecimiento, digamos, no digo anormal, pero muy desarrollado en las manos, y eso no le impidió, porque después no tocaba la guitarra, sino que fue cantor solista, y bueno, pero él tenía ese problema de llamado elefantitis, o no sé técnicamente, si un médico está escuchando, sabrá, ¿no? Bueno, si algún médico está escuchando, que nos llame, que nos diga, y conoce, que nos diga exactamente. Pero la voz de Rivero quedó grabada, ciertamente, en las conciencias de, no sé, de cuando escuchábamos Polémica en el Bar, o... recuerdo siendo niño, eso de, yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, y causaba mucha gracia imaginarse la escena donde para amenizar la velada masijaban un punto, ¿no? Era una caricatura realmente. Aparte fue un gran difusor del lunfardo, del lunfardo. Hay 1 o 2 discos que
que le llamábamos long play en aquella época. Hay 2 o 3 vinilos, no sé si 3, pero 2 conozco del Lunfardo cantado por Rivero. ¿Y con qué otros artistas te has relacionado? Obviamente en tu carrera debiste haber conocido a casi todos, pero que hayan dejado huella así en la relación personal. Y varios. O sea, yo me tocó presentar cantores de tango, pero el destino quiso, felizmente, que el folclore era, digamos, una beta que me atrapó de muy joven, ¿no? De muy joven me atrapó el folclore. En la medida de lo posible sigo aportando un granito de arena. Y bueno, Juan Carlos Arabia de los Chalchaleros, un señor... El papá de Facundo. El papá de Facundo, ni que hablar de Alberto Merlo, que no lo traté mucho, pero cada vez que lo escucho a Merlo, y una vez me tocó ya presentarlo ya mayor, en un espectáculo, una jineteada que hubo en La Matanza, ¿no? Después Argentino Luna, bueno, más acá Chango Nieto, mucha gente he tratado. Y bueno, y de las cantoras, por supuesto, días pasados fui 2 veces al Auditorium porque actuó 2 noches seguidas Susana Rinaldi, que sí. Está genial. Y no sé si escuchaste a Ligia Piro, la hija. La hija es un genio, así te lo digo. Vino con Ricardo Leo en guitarra, ellos solos en el escenario, canta tangos, no muchos, porque me parece que es muy respetuosa de la madre, pero te canta brasilero y te canta jazz y te morís, ¿viste? Qué bueno, es que ser la hija de Susana Rinaldi no debe ser fácil tampoco, con los antecedentes de Susana Rinaldi y con toda la impronta que le dio Rinaldi al tango. Claro, dice que a alguien le preguntó alguna vez, ¿y usted dónde estudió? Y dice, no, y le contestó a la persona que le preguntaba, yo estudié en casa. ¿Cómo que estudió en su casa? Claro, yo estuve, digamos, acompañada algunos años de mi vida por Osvaldo Piro, ese gran músico. Claro. Claro, después estudió vocalización, canto, pero se rodeó de autoras como Mariana Walsh, como, bueno, ni que hablar de Cátulo Castillo, es una muy buena intérprete, ella de distintos autores, ¿no? Y una mujer adulta que tiene alguna dificultad para moverse, pero una maravilla. Son esos artistas, no sé si te pasa, si les pasa a los dos, que uno va descubriendo, Guillermo, Carlitos, vas descubriendo algo, ¿no les pasó alguna vez? Sí. Que va a pasar es que a mí una vez alguien me dijo, yo cuando era niño peleaba mucho con mi viejo porque, claro, a mí me gustaba y me gusta Piazzolla. Oh, yo soy loco. Y a mi viejo también le gustaba Piazzolla, pero para pelear me decía, no, pero eso no es tango. Digo, no, pero... Me dice, sí. Y me acuerdo que un amigo de mi viejo me dijo, tranquilo, porque el tango te espera, el tango sabe esperar. Y creo que eso pasa con muchos artistas, que uno empieza a valorarlos de grande cuando sintonizás no solo con la letra, sino con los matices de la interpretación. Sí. Astor fue, bueno, que le vamos a contar a la gente de Mar del Plata quién fue Astor Piazzolla. Fue un Quijote y le costó la crítica, le costó irse un incomprendido. Un incomprendido realmente. En otros países le fue mal en Nueva York, volvió, después golpeó puertas, hasta que, bueno, hoy en día el cine francés, el cine norteamericano, bueno, hay temas de Piazzolla. Es increíble, ¿viste? Y pensar que lo discutíamos, ¿no? Claro, el tema que el tango es muy ortodoxo y ha quedado grabado en aquellas personas mayores como mi padre y como el caso de tu papá también. Y era muy difícil innovar, ¿viste? Para mí sí, tango... empezar con los compases de amalgama, por ejemplo, en María de Buenos Aires, que
a lo mejor la gente más joven no ha escuchado la operita completa, María de Buenos Aires, pero seguramente Fuga y Misterio sí, porque Fuga y Misterio lo han usado en montones de programas. Hacer una fuga, meter una fuga, la estructura de una fuga en un tango, eso es impresionante realmente. Claro, claro, y además él también recurrió, sin copiar nada, que no se interprete mal, recurrió a los clásicos, estudió en Francia, una vez llegó y conoció a la maestra Boulanger, porque tocó algo en el piano, la quería conocer, bueno, se la presentaron, una señora ya grande en su tiempo, ya mayor, y si usted qué toca, dice el señor Piazzolla, era muy joven, dice, yo toco tango, y tengo los bandoneones acá, a ver, lo escuchó y se quedó sorprendida, porque él ya arreglaba, si ustedes escuchan, los tangos de Controilo, en la época del, 47, 48 estoy hablando, él era arreglador de Troilo y bandoneonista. Tal es así que llegó a decir, el Gordo, como iban a los bailes, Troilo era contratado, como era Di Sarli, como era Pugliese, como era D'Arienzo, pero no se podía bailar ya, entonces el Gordo Troilo dice, no me arregles más los temas así, sos un genio toca. Sos un genio, pero no me tiran la bronca en los bailes, no me llevan. La gente no baila, claro. Sí. Sí, lo cuenta Govelo, en libros que presentó días pasados ahí en el complejo. Sí, Marcelo. Sí, Marcelo presentó, sí. No, es un seguidor de Piazzolla, un estudioso de Piazzolla, sí. Sí, no, fue un genio, Astor. ¿Y pudiste entrevistarlo a Astor Piazzolla? Una sola vez, pero muy fugazmente, porque no fue una conferencia de prensa, sino que fuimos invitados a un programa, no recuerdo en qué radio era, si Nacional, no era O Mundo, no me acuerdo. Y él estaba, entonces, no que se negaba a la prensa, pero que no era el cometido. Entonces sí, hizo un par de preguntas y todo, pero yo lo escucho. Un día tengo una anécdota de Río Gallegos, que un director, que era como el hermano mío, no está más, no lo voy a nombrar, director de programación, un día estamos en la discoteca tomando unos mates, entra a sacar de los anaqueles discos de Piazzolla. Uno con recitado de Alfredo Alcón, otro con letras de Borges. Como él era dariencista a muerte, había sido locutor de D'Arienzo cuando era joven. Esto lo voy a tachar, lo voy a tirar. Digo, Rodi llamaba. Rodi, ¿qué va a hacer? Lo va a tirar. Y yo tenía 19 años. ¿Qué, te gusta? Sí, le digo, me encanta. ¿Cómo que te gusta? Sí, pero me gusta D'Arienzo y me gusta Piazzolla. Él veía que mocoso de 19 años y me regaló, y los tengo en casa en Buenos Aires en este momento. Mañana, si Dios quiere, viajo. Los tengo así, como 5 joyas, 5 discos me regaló. No los quería pasar. Sí, o sea, esto de, digamos, de si te gustan los Rolling, no podés estar del lado de los Beatles, la disputa entre los que siguen a Sandro, los que siguen a Palito, o si te gusta Soda, no te puede gustar los Redondos, viene de lejos, ¿no? ¿Por qué por qué no vas a disfrutar de D'Arienzo y al mismo tiempo de Piazzolla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Creo que estamos ya un poco más lejos de ese debate, podemos disfrutar a los dos. Pero como coincido, Carlos, coincido plenamente, podemos disfrutar a los dos, por supuesto. Hay gente que va a los recitales de grupos jóvenes y por ahí vos te das cuenta, lo ves, son veteranos como yo y van a escuchar porque les gusta ver o llamarle curiosidad o porque un hijo o un sobrino les habla de ese grupo y lo van a ver. No hay que cerrarse, ¿viste? Eso pasó con Piazzolla en Europa. Lo escucharon, pero ¿quién es? Van de sonido de las películas, es una cosa de loco. Hay un tema que se llama Oblivion, no sé si lo escuchaste. Sí, impresionante. Pero yo lo escucho y digo, ¿cómo se puede escribir esto? Es instrumental, Es instrumental, sí. ¿Cómo se puede componer? Y es en Europa, no sé en qué país,
si en Alemania está en una película, le pidieron el tema, después de muerto Piazzolla, pues hicieron una banda de sonido con Oblivion, que es una cosa de loco. Soy fana de Piazzolla, ¿eh? Y de los escritores, los letristas, bueno, en este caso, decirle letrista a Horacio Ferrer sería faltarle el respeto. Es letrista, pero es un poeta. Bueno, en realidad los letristas son geniales, ¿no? Pero, digo, esta introducción, esta perspectiva surrealista de Horacio Ferrer en la composición, ¿cómo la ves? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la vivís? Bueno, la vivo con plena admiración. Yo suelo frecuentar, en la medida de lo posible, ahora estoy en este tiempo en Mar del Plata, radicado, pero suelo ir mucho a la Academia Nacional del Tango. Hace poco estuvo el director acá y dio una charla en el Museo Castañino, ese palacio. Sigue estando ahí hermoso. arriba del Tortoni, ¿no? ¿Sigue estando ahí? Al ladito del Tortoni. Al lado del Tortoni. Al lado del Tortoni está, sí. Sí, exacto. Y esa casona, ese piso, lo compró, Ferrer. Ferrer dejó el legado para la Academia Nacional del Tango. Y Soria, se llama el director, estuvo el otro día en una charla y puntualizó mucho la vida de Ferrer. Porque si todos analizamos la balada para un loco, la balada para un loco tiene, digamos, una búsqueda, una elevación de personajes que te conmueven. Recién nombrabas hace un ratito la operita María de Buenos Aires. Y María de Buenos Aires, grabado en el exterior, cantidad de cantantes, ¿viste? Por lo general femeninas, una voz femenina, sí, ¿no? Sí, yo la primera vez que escuché en María de Buenos Aires me rompió la cabeza. Sí. Lo escuché en mi adolescencia, admito, no estaba preparado para escucharla. La escuché 6 años después y ahí empecé a comprenderla. O por lo menos intentar comprenderla, ¿no? Claro, pero las letras de Horacio Ferrer transcurren por lo psicoanalítico, por lo surrealista, un poco, a mí me recuerda mucho a los poetas malditos. Balada para un loco tiene casi hasta figuras propias de un limerick, ¿no? La luna rodando por Callao, por ejemplo, ese tipo de metáforas, una banderita de taxi libre en cada mano, o sea, son figuras que son construcciones que nada tienen que ver con las letras tradicionales de tango, y no por eso no dejan de ser tango. Claro, vos fíjate que Piazzolla incorpora varios cantantes que pasaron por su quinteto, octeto, orquesta, pero no hubo nunca una sociedad autoral compositiva como la tuvo con Ferrer. Si analizás la historia, no es porque no quería, sino porque encontró en Horacio Ferrer un tipo que volaba, que era elevado. ¿Entendés? Claro. Escúchame, yo lo veo así, no sé, qué sé yo. Sí, uno nota una buena, una perfecta amalgama. Y dentro de otros, pasando a otros géneros, porque tu trayectoria en la radiofonía es amplísima. ¿Tuviste la posibilidad de charlar con el Nano Serrat, por ejemplo? No, te soy sincero que no, con el Nano no. Me encanta escucharlo. Se está retirando, para mí no se va a retirar nunca. Tiene un vuelo impresionante, la capacidad de Serrat. El otro día un periodista contaba que quiso conocer en España donde nació Joan Manuel Serrat. Quería conocer la casa, que ahí, por supuesto, tiene una placa, no sé si vivirá otra gente o familiares, hay una placa que anuncia aquí nació. Dice, yo me paré y me puse a llorar, un hombre grande, no recuerdo el nombre ahora, lo dijo, no me acuerdo quién era, pero yo lo escuché que dijo, no pude parar de llorar, porque pensar que este era un pibe que sale de acá y lo conoce el mundo, y no escribió pavadas, no canta pavadas, ¿no? Y tuvo la capacidad de musicalizar
a poetas como Miguel Hernández. Creo que muchos llegamos a Miguel Hernández desde nuestra niñez y adolescencia gracias a las canciones de Serrat. Y entonces ahí empezamos a leer autores como Miguel Hernández, por ejemplo. Creo que eso es un... Claro. Alberto Cortés, por ejemplo, grabó, no sé si en tiempo paralelo a Serrat, le cantó a Machado. Lo que pasa es que la difusión, la fuerza que traía Serrat de Europa, no digo que opacó a el querido recordado Pampeano, pero estuvo ahí, más o menos grabó en esa época a Machado. Sí, porque tengo entendido, por ejemplo, que Nana de la Cebolla, o sea, la poesía de Miguel Hernández, la música en este caso, si bien la grabaron los dos, la grabó tanto Alberto Cortés como Serrat, pero la música de Nana de la Cebolla es de Cortés y prácticamente no... yo no lo sabía, yo me enteré tarde también, por esto de como que pudo haber quedado eclipsado en cierto modo. Y también a poetas como Alberti, ¿no? Creo que Rafael Alberti, el famoso, claro. Se equivocó la paloma, la música es de Guastavino, tampoco es de Serrat, pero trascendió más, claro. Y Guastavino, la partitura de Guastavino es en 3 tiempos. Serrat la hace en 4 tiempos, pero trascendió más esa versión de Serrat, ¿no? Cuando se equivocó la paloma, se equivocaba, decía Rafael Alberti, haciendo referencia a eso tan tremendo que fue cuando lo matan a García Lorca, ¿no? Por querer escapar, claro, en vez de ir al norte con el sur, y ahí lo matan. Y le avisan que no vaya, que no viaje. Le avisan que no vaya, exacto. Y él dice, no, yo me voy a reencontrar con mi pueblo, porque acá él paraba en el hotel, el Hotel Castelar, que está en la Avenida de Mayo. Hablo de Capital Federal, que no. Sí. Bueno, él paró ahí 2 años, estuvo en el 35 y 36. Y sí, de hecho él estuvo dirigiendo a una actriz que ya falleció, a Eva Franco, que vivió muchos años acá en Mar del Plata. Eva Franco, claro, fue dirigida por García Lorca. Ah, mirá, no recuerdo ese detalle, mirá. Y ahí abajo estaba la peña del Hotel Castelar, un lugar cultural, y ese tiempo actuó en Radio Stentor. Los estudios de Stentor, que habrá sentido nombrar la radio. Sí, la sentí nombrar por el programa de Tato Bores. Mira, aquí Radio Stentor, ¿te acordás? Mira, no me acuerdo. Había un sketch que era la retrospectiva de la historia, y entonces escuchabas noticias de principios del siglo XX. Ahí, claro, después, obviamente, leí acerca de Radio Stentor, pero la primera vez que lo escuché fue en los programas de Tato Bores. Sí, ahí funcionó un tiempo Stentor, y se habla de que coincidieron en el hotel con Pablo Neruda. Entonces hubo un programa del cual no hay registro sonoro, que es lo que estamos hablando de hoy, se imaginan en la década del 30, no hay grabación, porque hubiera sido lindo escuchar, claro, diálogo qué pena, ¿no? Qué pena entre Pablo Neruda, sí, y García Lorca, ¿no? Sí, vos sabés que el tema de los registros sonoros, qué importantes que son. Cuando estuvo acá en Mar del Plata Eduardo Galeano, escuchar algunos párrafos de Memoria del Fuego leídos por Eduardo Galeano era una delicia. Ahora, esto yo sé que algún oyente me va a tirar piedras, pero porque dice, ya lo dije antes, a Pablo Neruda yo prefiero leerlo. Cuando un día llevaron a la biblioteca en la que yo trabajaba la grabación esta que venden en Isla Negra, y escuché a Pablo Neruda leído por Pablo Neruda, fue terrible, porque viste, sin matices, una cosa muy monocorde, y que muy derecho, leía sin
No había comas, puntos. No había comas, puntos. Parecía una especie de canto gregoriano de una sola nota. Y después al tomar cualquier composición de Pablo Neruda y leerla, se presentaba en mi cabeza la voz de esa grabación, ¿no? Entonces, digo, qué bueno sería poder conocer. A mí me hubiera gustado conocer el registro de la voz de García Lorca, porque fíjate cuando escribe eso de en mis sangres en mis venas corren gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. ¿Qué síntesis? La sangre jacobina revolucionaria, pero que eso no impide que sus versos sean mansos, ¿no? Al contrario, hace una enorme síntesis. Y yo digo, ¿cómo me hubiera gustado escuchar esos versos en la voz de García Lorca? ¿Cómo sonarían? ¿Cómo sonarían? Con ese acento tan castizo, ¿no? Qué maravilla, qué barro. Y bueno, gente que yo siempre digo, los que no pasaron en vano, ¿no? Más allá de los que tuvieron el gusto de verlo, porque él trabajó mucho en el Teatro Avenida, y vos hiciste referencia nada menos que a Eva Franco, que estuvo con él trabajando. Vos sabés que Eva Franco, eso nos contó. Eva Franco un día fue a la biblioteca parlante de acá de Mar del Plata, porque era muy amiga de Norma Sardi, una compañera de trabajo que también se dedicó a actuar. La locutora, ahí, sí, la conocía Norma. No, la locutora es Irma Sardi. Perdón, porque visitando los programas de Ricardito Pérez Bastida, claro, ella estaba trabajando ahí. Sí, exacto. Sí, Irma estuvo viviendo en Ushuaia, así que seguramente por ahí por la Patagonia te la habrás cruzado también. Bueno, Norma fue con Eva a la biblioteca y ahí nos enteramos, ahí nos contó. Obviamente hizo alguna semblanza, Eva ya estaba muy grande, claro, pero son esas cosas de las que uno nunca se olvida. Uh-huh. ¿Y cómo ves hoy la radio, después de todo este recorrido que estamos haciendo? ¿Qué elementos ves a favor, en el sentido de que deben ser potenciados, y qué otros elementos ves que a lo mejor no merecerían ser potenciados? Yo dije uno hoy, que es, a mí no me gusta que la radio se vea, para mí la radio tiene que escucharse, pero bueno, es una idea. Coincidimos. Ahí está lo que te contaba, que comentamos una vez al aire con la periodista Elisa Petty, dejar ese misterio, la imaginación, y sabés lo que saben. No me quiero olvidar del amigo acá, Guillermito, que hablan todos juntos. Se pisan periodistas, locutores, sí, mobileros, sí, pero no solamente en la televisión, pero como la televisión es imagen, entonces vos los ves caminar por el estudio. Claro. Pero en la radio, a mí en lo personal, puedo estar equivocado, Carlos, en la radio, yo estaba escuchando un programa, no voy a decir qué radio, era como que una guerra a ver si yo te podía tapar a vos, cuando vos vas a decir, sí, algo así, porque, bueno, uno puede pedir disculpas, mira, Carlos o Guillermo, perdón, y dejas hablar, no, pero pasa en todo, En Capital Federal, pasa en todas. Sí, Miguel, Carlos, esto lamentablemente, ¿no? Están en radios importantes de Buenos Aires. No tanto capaz en Radio Nacional, pero en ciertos, más que nada, no vamos a puntualizar en radios, pero sí hay una nueva tendencia, ¿no? Antes estaba el locutor, la locutora, compartían 2 o 3 el estudio. Ahora de pronto hay como 5 personas que no saben convivir. Y eso hace que la radio, lo que no cambió es que sale por un solo canal, ¿no? Puede ser estéreo o puede ser mono, pero el canal es uno. El canal no son los mismos micrófonos que salen por diferentes líneas, pero al oyente le sale en una sola. Y sí, es cierto eso, Miguel, eso y otra que yo observo, que ustedes también seguro que han prestado atención, es que no se mencionan tanta soledad.
y por ahí canta un tema de guaraní. Cantó tal tema, Piel Amarilla, por decirte así, qué sé yo, no sé, de Horacio Guaraní, nos dicen, cantó el tema de Soledad, por decirles un artista. No sé qué pasa, son muy pocos los programas, debo ser justo, en donde se respeta al autor y al compositor. Entonces la gente dice, ¿cómo? Un tema del chaqueño para vecino. No era del chaqueño, era de Roberto Ternán. Claro. Que el chaqueño lo cantó, pero no de él. Claro, tiene temas, el querido chaqueño, pero temas de Roberto Ternán. Pero han dicho de tangos clásicos. El otro día pasaron, no sé en qué radio, el tango 1 de Mariano Mores. ¿Es que tanto Discépolo? Perdón. Claro, bueno, pero, Miguel, un día, yo no voy a decir en qué radio, pero una de las radios de AM de Mar del Plata, ahora que recordábamos a la operita María de Buenos Aires, pasaron Fuga y Misterio y dijeron que habíamos escuchado Tiempo Nuevo por Piazzolla. No, me muero. No, eso fue terrible. Tiempo Nuevo. Yo me imagino que el locutor no encontraba el papel o algo y dijo primero que no hubiera dicho nada. No hubiera dicho nada. Pero que no hubiera dicho nada. La verdad. Claro. No, eso fue. Es más, yo estuve tentado de llamar a la radio. Bueno, después no lo hice. No. Yo me pero no quiero ser quiero ser un viejo cascarrabia. Entonces me tapo los oídos y digo, bueno, me pudo haber pasado a mí, pero digo, me repregunto, estamos hablando de Mores y Discépolo, no estamos hablando de un chico, qué sé yo, ponele, de este tiempo, Abel Pintos cantó tal tema y no es de Abel Pintos, por tomar un... Sí, estamos hablando de clásicos, ¿no? Y ahora pasa que la música ahora es como un separador, más que... Viste que cuesta escuchar un tema entero en una radio, de tanto de AM como de FM, te digo, porque ahora la FM, y esto me parece que da para, no sé qué te parece, Carlos, para una segunda parte, pero se ha mutado, la AM ha quedado un poquito más en el olvido, la FM se ha hecho en algún punto más AM, pero moderna, pero es una AM, como pasa con muchas emisoras de aquí y de Buenos Aires, y bueno, y aparece este tipo de radios digitales, pero hay que darle lugar. Vos fíjate que la esencia, Miguel nombró el programa Compartiendo de Jorge Marín, y la gente que lo escucha, no solo de Mar del Plata, de Argentina y de otros lugares del mundo, como escuchan también a las puertas de Magonia, dicen, esta parece radio de otro tiempo, ¿no? Por la manera, por darle el tiempo como vos bien lo decís, al cantante, al compositor. Eso no pasa, ya no pasa. Sí, ya, no pasa. Bueno, y compartiendo está en GDS, ojo. Por supuesto, por eso saco chapa y capaz que está escuchando ahí, está escuchando Jorge. Lo escuchamos a Jorge los días viernes. Pero yo pensaba esto también, tal vez Miguel tiene que ver con esta especie de zapping, esto de pisarse, hablar pisándose, tendrá que ver con una extrapolación del lenguaje televisivo a la radio, que lo cual es un lenguaje impropio, ¿no? No hablo en cuanto a las palabras usadas, sino en cuanto al estilo. Yo extraño mucho el tipo de entrevistas, si bien son entrevistas televisivas, pero el formato de la entrevista que hacía Jesús Quinteros, el loco de la colina, ¿no? Extraño mucho ese formato que era bastante radial para ser televisivo. Sí. Aparte él tenía, como otros también, pero él se destacaba por el respeto a los silencios. Yupanqui decía que hay que tener respeto por el silencio en la música, y también lo vemos frente a un micrófono. Yo te hago una nota a vos y quiero saber más que vos, entonces ¿para qué te entrevisto? Pues yo quiero sacar
quiero extraer algo de tu conocimiento, de los conocimientos de Guillermo, de Jorge Marín. Es como una carrera, y no hablemos diferencias políticas, porque eso es una guerra. Sí, y otra cosa que es una mala costumbre que se ha instalado hace poco, ya hace unos años, lo hablábamos con Guillermo, a mí me ha tocado a veces ser entrevistado por pertenecer a alguna ONG, entonces por determinadas actividades, y entonces después vos te encontrás con que cuando se cierra la entrevista, vos ya no estás más al aire, y quien te entrevistó hace una serie de conclusiones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que vos dijiste. Entonces, queda la situación dada de manera que terminás avalando, después se produce lo que se llama en periodismo la lectura aberrante, que claro. Y en la ley de cierre, ¿no? Que queda instalado como que vos dijiste determinada cosa o hablás de determinada idea y absolutamente nada que ver. Recuerdo una entrevista en la que una de las cosas que planteábamos es que las personas con discapacidad necesitábamos para poder informatizarnos créditos blandos. Es decir, no pedíamos que se nos regalen computadoras, pero sí la posibilidad de pagarlas con un crédito blando, claro. Porque obviamente qué mejor que poder estar informatizado para poder desempeñarnos mejor en los trabajos. Bueno, terminó la entrevista y con la mejor voluntad esta persona dijo no, realmente hemos escuchado algo muy importante y es un ejemplo de que con voluntad todo se puede. ¿Cómo con voluntad todo se puede? Te acabo de decir que necesitamos un crédito blando para pagar las computadoras bueno. Y haces una conclusión totalmente opuesta al mensaje que queríamos dar, ¿no? Claro. Esas cosas pasan muy seguido. Muy seguido. Les habrá pasado a ustedes, a mí me pasa muy seguido. Radios tanto sea de la Capital Federal como de otros lugares, en que vos agarrás la charla empezada, como si un oyente ahora se engancha con tu programa, y el conductor, el periodista, llámese locutor, cierra el programa, buenas tardes, nos vemos la semana que viene, una forma de decir nos vemos, a esa misma hora. ¿Quién es el que habló? No porque vos podés claro, podés deducir de alguien medianamente conocido, pero uno no sabe, no conoce todas las disciplinas. Hay que saber que está hablando con un ingeniero, con un sacerdote, con un político, con un artista. Y la televisión ha sido y es, quiero ser más claro. La radio en los últimos años es propagandista de los programas de televisión. Sí. No sé si lo notaron. Sí. Tengo el mayor respeto por este muchacho Tinelli, el mayor respeto porque es un exitoso, por algo está, la gente lo ve, le puede gustar o no, yo no lo veo, pero bueno, entonces, un programa de Tinelli un lunes, por ejemplo. El martes la mayoría, pero radios de primera línea, hablando, ¿vieron lo que pasó anoche? Que se tropezó tal bailarín y fulanita no quiso bailar con la otra porque le sacó el novio, y yo me quiero matar. Para eso lo veo el programa, o sea, para eso totalmente. Veo, y no tengo nada contra este muchacho porque, bueno. No, pero se está renunciando a no solo a la autonomía, sino a la identidad de la radio. Esto que vos decís de cerrar la entrevista mencionando a quién entrevistaste, yo lo escuchaba, el que tenía siempre en cuenta eso era Silvio Huberman. Claro, a mí claro, escucharlo a Silvio Huberman, programas que me acuerdo, el Diario del Lunes, por ejemplo, en Radio Continental. Sí, señor. En el Diario del Lunes uno tenía la tranquilidad que vos a veces agarrabas la entrevista empezada y cuando terminaba la entrevista, Silvio Huberman te decía con quién había hablado y daba 2 líneas de su currículum. Recuerdo que después de muchos años lo conocí personalmente a Silvio, acá en Mar del Plata, a él y a su hijo también, antes de que Silvio falleciera, y se lo dije, se emocionó porque me dice, qué bárbaro, dice, yo no era algo que lo hacía en forma consciente.
¿no? Claro. Pero bueno, eso es toda una escuela, la verdad. Se aprendía mucho escuchando, siendo buen oyente, uno aprendía mucho. Creo que después cuando algunos decimos, yo estudié periodismo acá en el sindicato de prensa, hice la tecnicatura, no seguí después la licenciatura en comunicación, después estudié otra cosa, nada que ver. Pero charlando con algunos licenciados en comunicación, me doy cuenta que no tienen la facilidad que teníamos nosotros para internalizar elementos siendo oyentes, ¿no? Eso sí, me doy cuenta que entiendo, no se daba. O por ejemplo, la forma de lectura escuchándolo a Carrizo. Claro. Y otra cosa que noté que hace muchos años es que tanto en el ISER como en el COSAL, donde he tenido con profesores, amigos maravillosos, y las otras escuelas de locutores que han ido apareciendo, no se habla no hay una materia de la historia de la radio. ¿Analizaron eso ustedes alguna vez? Se puede nombrar, sí, que Yankelevich, que los locos de la azotea, papá, pero ¿qué radios existieron? No hay. ¿De dónde venimos? Y además no hay tanta bibliografía tampoco. Yo me acuerdo, bueno, lo del libro de Ulanowski, el libro de Eduardo Suecia, Carlos del Plata, un par de libros más, pero tampoco, y no se hace hincapié en la historia de la radio. No se hace hincapié. Y no sé por qué, eso tendría que ser el ABC, ¿no? Tener una materia en donde, un programa en donde se sepa qué emisoras existieron, quiénes eran sus dueños, Yankelevich con una casa de artículos electrónicos ahí en la avenida Entre Ríos, Brusa en la calle Corrientes vendían elementos, radios antiguas, y después pusieron sus propias radios. Y ahí, en la avenida 9 de Julio y Sarmiento, está el chalet, la casa del Chalecito, que dio origen a Radio Rivadavia. Me refiero a Muebles Díaz. La radio nace como Radio Muebles Díaz, que era un sevillano que vino a Buenos Aires, ella traía sus conocimientos como artesano y carpintero de España. Entonces compró un local en ese tiempo, estamos hablando de los años 30, y puso una radio que no duró mucho tiempo, que es LS5, pasó a ser luego Radio Rivadavia. El Chalecito se conserva arriba en la terraza de Muebles Díaz, y bueno, es una cosa hermosa, ¿sabes? Y eso tienen que saberlo los chicos. Sí. Muchos dirán qué pavada está hablando Vicente, pero tener una idea, como hablamos de que Canal 7 nació... Que no es una pavada, Miguel, porque fíjate que esos orígenes son muy comunes y son orígenes muy similares a lo que vino después con la revolución de las radios barriales. Y si nos ponemos a pensar, es como descubrir el agujero del mate, porque esto había pasado antes también. Sin desmerecer lo que se hizo después, pero había ocurrido antes. Guillermo, no sé cómo estamos con el tiempo. No, y nos fuimos, ¿viste? Pero es una charla tan amena y que va a haber una segunda y una tercera parte. Lo podemos comprometer a Miguel Vicente para una segunda parte dentro de un par de programas. Si Miguel está de acuerdo, por supuesto. Mira, tengo algo último que quería destacar. Primero agradecerte, Miguel, y algo que vi en esta transmisión por YouTube. Veo a alguien con traje en la radio, ¿no? Veo a alguien con traje y digo, pero este hombre, ¿quién es? ¿Será un entrevistado? Y después lo cargaban, un programa deportivo, lo cargaban, dice, pero vos venís vestido así como si sos un empresario, o hasta lo cargaban que era un narcotraficante. Y ahí me puse a pensar, digo, en tu época, Miguel, me imagino, ¿no? Se iba o los primeros que han conocido, se iba a la radio, no existían las cámaras, no existía nada de traje y corbata. Otra de las cosas que se ha perdido hoy en día. Claro, yo agarré la última etapa de ese tipo de programas en vivo. Además que concurría cuando era muy joven, soñaba con ser locutor y iba a ver los programas en vivo, Splendid, Mundo, Belgrano, y conocí una colega que fue a la postre
profesora del ISER, que llegó a ser una de las últimas que lució de largo, una locutora vestida de largo. Qué hermoso, qué hermoso. Y de smoking el compañero, el animador, el locutor. Qué lindo. No, en serio. Qué linda anécdota, qué linda anécdota. Miguel, vamos a dejar ahí, recordemos este punto porque es un punto que hoy finaliza, pero es algo que va a continuar porque es muy interesante. No nos olvidemos, también, Guillermo, no nos olvidemos de decir que estuvimos hablando con el señor Miguel Vicente. Locutor nacional, locutor nacional. No. Chicos, Carlos Guillermo, no estará enojada la gente con tanta parla, ¿no? No, para nada. Yo creo que lo han disfrutado tanto como nosotros y por eso, y además, por eso queremos pedirte que vuelvas dentro de un par de programas para continuar. Va a ser un gusto, el agradecido soy yo, Carlos, Guillermo. Bueno, Guillermo es un amigazo que me abrió las puertas también de GDS junto a Jorge Marín y va a ser un gusto darte un apretón de manos, Carlos, y bueno, y juntarnos, que venga acompañado de una empanada, de un vinito, qué sé yo, no sé. Sí, cómo no, sí. Justo vino que en otro programa, que le mandamos un saludo a Karina, cerramos virtualmente brindando con un vino, y acá la gente, mira, te voy para que sepas que la gente lo está disfrutando. Roxy dice, buenas noches, muy bueno el programa y la charla. Marianne, tenemos como una filial Canadá ahí, María Vanessa, que comparte con la gente latina, ¿no? De Canadá, de Costa Rica, Colombia, que viven en Montreal principalmente. Por aquí Vanessa justamente dice saludos a todos desde Canadá, maravilloso el programa y hoy especial como siempre a las puertas de Magonia. María Belén se escucha desde Capital Federal. Por aquí argentinos en Toronto, mira cuánta gente que hay ahí escuchando. Vanessa dice hola querido Carlos Matos y Guille, lindo martes para todos, saludos desde Chile, muy buena la charla. Y dice qué simpático que es Miguel Vicente. Claro, pues te conocen medio serio, viste, con Jorge acá sacaste toda la faceta. Esther desde Asunción, Paraguay dice qué lindas historias y qué linda esta entrevista, saludos desde Paraguay. Bueno, y así siguen los mensajes que nos van dejando las amigas y los amigos que después vamos contestando aquí en la radio. Una vez más para agradecerles, chicos, y les hago una pregunta. ¿Ustedes imaginaban, que son jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que sin un teléfono, sin ningún satélite, puede estar escuchando desde Canadá, desde Francia? Por eso la radio no muere, por eso este aditamento, esta llegada de la tecnología ha beneficiado a la radio, pero por eso mismo tenemos que tratar de superarnos, porque el mundo nos escucha, ¿viste? No es chiste, ¿entendés? Es así, es cierto, es así. Bueno, Carlos. Guillermo, Miguel, nos vamos despidiendo entonces. No, la verdad, bueno. Miguel, y lo de la empanada y el vino queda ahí. Ahí ya Guillermo va a coordinar de alguna forma. Perdón, es experto en relaciones públicas de los mejores lugares de Mar del Plata. Sí, no sé si lo sabías. No sé totalmente. Si lo sabías. No, Guillermo, ahí yo tengo una ventaja, como no puedo manejar, puedo tomar un buen vinito. Él puede tomar un buen vinito. No sé Guillermo, Guillermo que tiene que manejar va a ser un poco más limitado. Yo el otro día, pero había un trago y dije, ay, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y probé un poquito nada más. Si no, sí vivo a agua mineral cuando salgo, pero un encuentro con amigos merece un buen brindis con un buen vino y alguien que maneje. Gracias, chicos, Miguel. Gracias por el valioso tiempo que me han dispensado y estoy a sus órdenes. Un abrazo, Miguel, un abrazo, Guillermo. Nos encontramos entonces el martes próximo para continuar este viaje desde las puertas de Magonia hacia la frontera de lo imaginal. Tanto amor por entregar, tanta vida para dar, tan vacía de pensar llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu espera.
ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán: es tu buena compañera la radio. Tú, ¿cuántas voces oirás? ¿Cuántas veces sentirás que te llaman? Soñarás. No nos olvides, por favor. A tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán: es tu buena compañera la radio. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. También en las redes. Otoño 2022. Instagram, @GDS Radio Mundial. YouTube, @GDS Radio Mundial. Facebook, @gdsradio.com.ar. Twitter, @GDS-radio. Compartimos. Seguimos. El otoño 2022. También en las redes. También en las redes. GDS Radio.